Iván Rodríguez, que es consultor político también, para que nos dé su visión, cómo vio él ayer el trabajo legislativo que se ha hecho en el Senado, cómo vio el despliegue de energía que ha hecho el nuevo jefe de gabinete de ministros, estamos hablando de Guillermo Francos, cómo fue el comportamiento de la oposición en este tema, cómo fue el comportamiento del oficialismo, que a último momento ayer estaban citados a las 10 de la mañana, y dos senadores de la provincia de Santa Cruz dijeron, no, nos arrepentimos que vengan y no vamos a dar el quórum. Todo eso formó parte, digamos, del folclore para empezar a discutir la ley bases que finalmente, como decíamos hace un momento, terminó aprobada. Iván, buen día. Jorge Calvo te saluda. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ¿qué se puede decir de todo lo que se vio? ¿Cómo viste el tratamiento legislativo, la oratoria de quienes participaron, que fueron los senadores? El país dividido en 36 y 36 también contiene, me parece, un mensaje político interesante de analizar. Una vicepresidenta que desempata como marca la Constitución Nacional. El trámite legislativo que tiene que seguir la ley bases, ahora retornando a su Cámara de origen. En fin, ¿cómo se ve el tema en su integralidad? Bueno, creo que da para empezar a analizarlo con mayor detenimiento. Recién estamos viendo los resultados, pero es algo que venimos viviendo prácticamente hace aproximadamente 6 meses, si no me equivoco, con esta compulsa de que si se aprueba, que si no se aprueba la ley de base, y cómo viene peleándose, y que finalmente ayer salió aprobada en una situación de empate. Yo creo que son dos puntos que hay que empezar a observar para el análisis. Uno es desde el punto de vista de la propia ley de base, qué es lo que significa, qué significa cada punto que se aprueba, es decir, el análisis de contenido. Creo que ese es uno de los más interesantes de analizar, porque en definitiva está marcando la política que se va a seguir, sobre todo en lo económico. Es decir, qué sentido va a tener el rumbo de la administración, que todos sabemos cuál es el planteo que ya el propio presidente Milei realizó antes de ser presidente en su propuesta de campaña, como él proponía arreglar la economía, en definitiva, que eso era su propuesta de origen. Entonces, ahí, en ese contenido, está la propuesta del sector. Hay dos grandes sectores acá: el sector que sigue todavía, que es el que proviene del armado por el kirchnerismo, y el sector que no lo es, que se agrupan a otra fuerza, donde por supuesto la lidera Javier Milei. En ese contenido están quienes defienden una forma de respuesta para el problema económico que tiene Argentina, y el kirchnerismo que defiende la postura desde el punto de vista que habla de la soberanía. O sea, ¿se entrega soberanía o no se entrega soberanía? Esa es un poco la discusión de la ley de base, donde sí, yo creo que los más expertos deberían analizarla, o alguien mucho más entendido del tema en ese aspecto. Y la otra parte la compulsa política, es decir, lo que se ve como resultado de una competencia política, y siempre cuando decimos política termina siendo en definitiva electoral, porque es hacia dónde después, cuando llega una elección, hacia dónde va el voto. Y en los gobiernos, y sobre todo en los gobiernos de Argentina que tuvimos en los últimos años, está bastante marcado por un sesgo populista, en el sentido de entendiéndose el populismo como una gestión orientada al voto, o sea, conseguir voto, y todo lo que sea para conseguir un voto vale, aunque sea positivo o sea negativo para el general. Esa es una definición muy política de lo que sería el populismo, que no coincide con la definición académica del populismo, para aclararlo. En ese aspecto, es interesante, Carlos, ver qué pasó ayer con estos resultados que muestran un empate.
Si uno mira a priori, ese empate parecería que se mide fuerzas iguales, en donde terminó definiendo la vicepresidente, pero que en definitiva logra una victoria sobre el tema de la ley de base. Ese empate yo no lo veo tan como empate, sino lo veo más bien como un triunfo importante de parte de la fuerza del presidente, porque ya el empate mismo te muestra a un sector kirchnerista debilitado que para llegar al empate tuvo que tener los votos de Lustó y 2 o 3 del PRO, una cosa así. Entonces, ya no está tan en el empate y debería haber, si tiene todavía la fuerza que decían que tenía, deberían haber no llegado al empate. Llegar al empate, y como te digo, en esas condiciones, ya muestra que se va achicando. El máximo, si analizamos también, que si analizamos también que muchos de los senadores que tiene actualmente el sector del kirchnerismo ya vienen por inercia, es decir, porque ya estaban electos de forma anterior. Sí. Entonces yo creo que ese es un punto en donde muestra que Milei está logrando una victoria y yo creo que ellos lo saben. Otro punto es la reacción en la calle. Sí. Tuvimos una manifestación de las que justamente se quiere terminar con eso, por eso ganó Milei. Recordemos que si volvemos a repasar los puntos sobre el que gana Milei, una de las cosas es que se quiere terminar con esa modalidad. Entonces, o por lo menos cambiarla. Entonces vuelve de nuevo en los sectores que en este caso, si uno miraba por la televisión lo que mostraban las vistas aéreas, eran muy pocos. Lo que muestra realmente una fuerza debilitada, no muestra una masividad. No, al contrario. Todos los revoltosos estaban ahí simplemente para hacer lío. No había una multitud de gente que esté expectante para ver qué hechos se producían en el Congreso de la Nación, sino eran los tipos que fueron en forma aviesa a causar un daño a otros. Nada más que eso. Exactamente. Y además, si lees un poquito más, estaban ausentes las figuras que se supone que convocaron a eso. O sea, no estaba la figura de Moyano, no estaban los intendentes o los gobernadores, no sé, los que convocaban a esa manifestación estaban, como se dice, brillaban por su ausencia. Entonces desde ese punto de vista, uno, si quiere hacer una lectura política de lo acontecido, diría, bueno, el balance está inclinado hacia Milei y es un punto a favor, es un triunfo de Milei en ese aspecto. Entonces si uno empieza a conocer al presidente que tenemos en su forma de actuar, porque recordá, Javier, que surge como una figura disruptiva que nadie conocía, incluso en la campaña se lo tildaba de, bueno, es un hombre que no está muy bien en sus cabales, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, ayer hubo una intervención de una senadora que dijo que deberían hacerle un juicio a Milei precisamente por insanía mental, imagínate, ¿no? Es un enfermo mental, dijo una. Ajá. Por eso, entonces, cuando uno lo analiza y lo mira, dice, bueno, de enfermo mental no tiene nada, porque todo como viene comportándose es consistente y va logrando resultados. Por ejemplo, todo este tipo de acciones y aprobar la ley de base, más allá de que la analicemos si va a ser beneficiosa en su generalidad o no beneficiosa, o hay puntos positivos, negativos, independiente de ese análisis de contenido, la aprobación de una ley por parte de un presidente que la propuso hace 6 meses y la sostiene, muestra una estabilidad en el sentido de tener un rumbo marcado. Nos guste, te guste o no, tiene un rumbo marcado que yo creo que puede ser positivo para traer inversiones o al inversor. O sea, el inversor busca estabilidad, busca realmente que haya un rumbo marcado, y eso muestra, y eso es un significante de haber logrado aprobar la ley de base de esta forma. Bueno, entonces, hay un resultado que es inmediato. Por ejemplo, hoy las acciones argentinas se
subieron un 8 al 10% y el riesgo país bajó 100 puntos. ¿No? Bueno, Eso esto era es una respuesta consistente con lo que inmediata. estamos hablando. Claro. No tenía ese dato, pero es consistente con lo que estamos diciendo. Además, fíjate un detalle, que uno, como te digo, si uno empieza a querer observarlo para conocer al presidente cómo es, su personalidad, qué hace, cómo se mueve, fíjate que es llamativo también que él, más allá que la oposición lo cataloga como recién dijiste, él forma una imagen, forma un discurso y él no discute ni pelea con pequeños. Sus enemigos son grandes figuras internacionales y él se junta o se muestra con importantes personalidades. Sale, o sea, habla con Elon Musk. Bueno, Elon Musk hizo un tuit ayer, ¿no? En su propia red social que hoy se llama X, alentando al pueblo argentino a que vote a favor de Milei y que los senadores lo ayuden a gobernar y que voten la ley para que salga. Imagínate Elon Musk inmiscuido en la novela argentina, ¿no? En la novela argentina, y cuando él se tiene que pelear, no se pelea con cualquiera, se pelea con el presidente de España. O sea, es un accionar que él apunta a demostrar, por lo menos el mensaje, si uno tiene, digamos, el vicio de leerlo todo de manera en impacto de campaña política, uno observa justamente que él elige mostrarse con los más grandes, con grandes personalidades influyentes y que manejan el mundo, y él está ahí. Entonces, bueno, ahora va a hacer el presidente su visita a Europa, al grupo de los 7, y también va a tener una reunión con el presidente chino Xi Jinping, donde hablarán seguramente del famoso swap chino, que ha sido prorrogado por un año, ver cómo lo va a pagar la Argentina, un montón de cosas me imagino que tienen para tratar. Le sugeriría al presidente que vean la depredación de los mares argentinos por parte de las flotas chinas, con un año ahí que se abstengan de hacer eso y le pagamos el SWAP a los chinos, ¿no? Claro. Bueno, en ese aspecto, como te digo, Jorge, yo creo que si uno lo analiza, lo mira desde el punto de vista netamente empresarial, lo vamos a decir de esa manera, sí. Es sabido que el sector empresarial es el que genera los recursos monetarios para generar el empleo y generar los ingresos, en este caso que un país necesita, ante el tremendo problema económico que está atravesando la Argentina. Entonces, mostrarse y sentarse en la mesa de los grandes sectores, más allá de que por supuesto eso también se lee como que se entrega el país y todo ese discurso que también ronda y va a venir y siempre va a estar presente. Ahora te hago una pregunta. Forma de ver, sí. Iván, sí. ayer apareció, pero la foto es de antes de ayer, apareció el Papa, ¿no? Con gremialistas de Aerolíneas Argentinas, el Papa sentado al medio de los gremialistas diciendo que Aerolínea no se privatiza, que no a la ley base. ¿Cómo se examina la figura de un Papa, que es un líder religioso, pero además es un jefe de Estado? Entonces pareciera ser que ahora, eso fue ayer, hoy amanece los carteles con un Papa saludando estrechamente a Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿el Vaticano es una unidad básica? ¿Cómo entendemos eso? Y bueno, la verdad que creo que eso hay que analizaron un poco más, ¿no? Me gustaría reflexionar un poco, ¿no? Porque obviamente la figura del Papa no es una figura para nada que no ha de tenerse en cuenta. Es también cierto que no todo lo que viene del kirchnerismo está mal, tampoco es así. O sea, habrá cosas que realmente defienden y pueden estar bien, como cuestiones de tener en cuenta justamente un poco la inclusión. O sea, no puede ser también los extremos liberales planteados, tiene que haber también alguna medida de inclusión, porque nosotros estamos en un país de que no se puede de la noche a la mañana cambiar un modelo, sino tiene que haber contemplado qué pasa por el sector más vulnerable, que no va a tener oportunidad de salir porque se cambió
una forma de gobierno. Entonces eso se tiene que contemplar. Entonces yo creo que un líder religioso tiene que velar y en este caso todos sabemos que la doctrina cristiana está basada sobre la defensa del más vulnerable, del más pobre. Entonces está puesto en los evangelios, o sea, que es más fácil que entre un camello por una agujera llave que un rico por el reino del cielo. O sea, eso te muestra realmente que la posición no es tampoco de extrañarnos que vele y defienda por los medios. En ese aspecto se entiende por qué también como elemento de negociación para que salga la ley se tuvo que admitir que bueno que no se privatice aerolínea ni el correo, televisión ni radio, tipo de cosas, claro, exactamente, de radio, para que como también un elemento de negociación, siempre en una negociación, más allá de que haya un claro ganador de una parte, siempre hay alguien que tiene que ceder un poco para llegar a un acuerdo común. Entonces, eso también yo creo que puede haber sido el resultado de esta reunión y de la intervención del Papa, que nuevamente también pone el acento sobre la gestión. Perfecto. Y mira, entonces bueno, yo creo que no nos olvidemos, creo que lo recibió también a Milei, o sea. Sí, claro. Entonces, claro, entonces, bueno, todo este juego político que estamos viendo, hay que prestarle atención realmente cómo se está moviendo, porque se está moviendo políticamente de una manera que va a lograr sus resultados, que hasta por lo menos que bien. Sí creo que tiene una deuda con el tema del Ministerio de Capital Humano, ¿no? Bueno, eso es un capítulo aparte, ¿no? Eso es un capítulo aparte, sí, que creo que lo va a tener que solucionar, porque puede ser una piedra realmente importante en el zapato, pero creo que podría solucionar, no creo que... Sí, en la medida en que debe. Se gestiona mejor, eso no creo que tenga problema. Bueno, muy bien. Iván, te agradecemos el tiempo, ha sido muy amable con nosotros. Muchas gracias, nos vemos. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.